Bien, me siento privilegiado de que hayan tomado el tiempo esta mañana para estar acá, para escuchar lo que el Señor tenga que decirnos a cada uno de nosotros. Regularmente, todos aquellos que hemos crecido en la iglesia o que hemos asistido a la iglesia por algún periodo de tiempo, tenemos un salmo favorito. Por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A algunos les encanta el Salmo 1, lo cual es excelente. A otros les gusta el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. ¿Y qué decir del clásico Salmo 23? Jehová es mi pastor, ¿y qué? Nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Salmo qué? 121. Pacientemente esperé a Jehová, ¿y qué? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese es el Salmo 40. Y a algunos les gusta el Salmo 51, a algunos les gusta el Salmo 37, a algunos otros les gusta el Salmo 100, el 150, o el Salmo 27 que dice, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿Verdad? Todos los salmos, todos los cantos que tenemos en el compendio de Salterio son espectaculares, fabulosos, y cuando enfrentamos ansiedad, crisis, dificultades, problemas, malas rachas en la vida, siempre acudimos a buscar un salmo. Pero mi salmo favorito no está en los que acabo de anunciar. Mi salmo favorito es el Salmo 46. Así que vayamos al Salmo 46. ¿Y por qué es mi salmo favorito? Bueno, porque a través de 3 décadas el Señor siempre nos ha enseñado que está con nosotros. ¿Ok? Hemos enfrentado etapas difíciles, pero es un salmo de victoria, es un salmo de esperanza y es un salmo de protección. De hecho, no me quiero adelantar y no quiero pronosticar algo que no pase tan pronto, pero mi esposa y yo hemos conversado que en mi funeral, si es que Cristo no llega antes, que por favor se lea el Salmo 46 y se cante el himno Castillo Fuerte de Lutero. Y al final les diré por qué. Y bueno, a lo mejor hasta se puede predicar este mensaje. En fin, nosotros los seres humanos siempre tenemos tropiezos, porque somos frágiles, sufrimos, somos heridos emocionalmente, somos mortales, la gente nos intimida, sentimos ansiedad, la muerte nos persigue, la enfermedad nos asusta, las malas noticias nos desequilibran, la no aceptación ni se diga. Frecuentemente nos animamos, pasamos por esas etapas y valles de desiertos. A veces nos sentimos solos, que nadie nos entiende, que nadie nos comprende, porque simplemente somos mortales. Tenemos el lado espiritual, pero también tenemos el lado humano. Job 14:1 lo presenta de esta idea: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Fíjese bien, el hombre nacido de mujer, el ser humano, es corto de días y hastiado ¿de qué? De sinsabores. Ahora, la traducción viviente me gusta cómo lo presenta. Dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan lleno de dificultades. El pastor Chuck Swindoll, en un escrito que escribe acerca de ciertas reflexiones de los salmos, dice que el Salmo 46, que nosotros nos vemos reflejados ahí y que somos como un saco lleno de debilidades, que realmente constantemente en nuestra vida necesitamos una dosis del Salmo 46. Por una sencilla razón, porque el Salmo 46 nos da esperanza y nos da victoria. Ahora, ¿cómo es o cuál es el contexto de este Salmo 46? Bueno, según algunos, dicen que este Salmo se puede estudiar a la luz de una crisis que provocó un asedio a la ciudad de Jerusalén en el año 701 a.C., donde los ejércitos de Siria, liderados por ese famoso nombre medio raro, el general Sanaquerib, esperaba que el pueblo hebreo se rindiera por falta de agua, ¿no? Él decía, tengo al pueblo rodeado y se va a rendir por falta de agua, porque no van a tener agua para alimentarse. Pero Ezequías, el rey de Judá,
emprendió una extraordinaria obra de ingeniería al punto de que ayudó a superar la crisis con un túnel por donde hizo pasar el agua para que el pueblo se bebiera agua y no pereciera al estar rodeado. Así que esa referencia la podemos encontrar en 2 Reyes 19:20. Ahora, el Salmo 46 revela ese sentimiento de esperanza y triunfo, y ahorita lo vamos a ver. Si usted nota en su Biblia, después del Salmo 46, en la Reina Valera dice Alamot, dice un salmo sobre Alamot. Y Alamot es simplemente, se deriva de un sustantivo que quiere decir Alamot, TH, le pone al final. Y es un término que significa doncella, joven, y muy posiblemente algunos eruditos dicen que este salmo fue compuesto por sopranos, por un coro de mujeres, es lo que algunos de ellos dicen. Ahora, interesante que el salmo tiene 3 estrofas y ahí están muy bien marcadas, aparece la palabra Selah, ¿verdad? Esa palabra Selah simplemente pues es como una pausa entre cada estrofa, estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3. Y la palabra Selah quiere decir medita, reflexiona. Ahora, interesantemente, el Salmo dice Jehová de los ejércitos, nuestro refugio, el Dios de Jacob. Lo repite en cada una de las estrofas. Entonces, con esto en mente, hermanos, ahí el título del mensaje es Dios con nosotros, y el Salmo 46 en esas 3 estrofas es un canto de esperanza y confianza, y el Salmo se divide en 3 estrofas. La primera es una invitación a seguir confiando en el Dios de toda esperanza en medio de las crisis de la vida. La segunda estrofa es el salmista revela quién debe ser Dios para nosotros, y por último, lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, si lo pusiéramos en simplemente una palabra en cada una de las estrofas, yo diría que la primera estrofa nos presenta la protección de Dios en tiempos de dificultades, crisis, dilemas, desesperanzas, conflictos, peligro, X y todo lo que usted le ponga, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda nos presenta la presencia de Dios constante que está ahí, y finalmente nos presenta el poder de Dios. Entonces serían 3P: protección, presencia y ¿qué más? Y poder. Ahora, entonces este salmo enseña que el Señor en tiempos de dificultades, crisis y desesperanza es nuestra fuente de amparo, fortaleza, auxilio, refugio, fuente de esperanza, seguridad y victoria. O sea, toda un antídoto cuando nosotros requerimos sentirnos fortalecidos cuando enfrentamos dificultades. Porque todos de alguna manera enfrentamos ¿qué? Dificultades. Ahí en su texto también, en las notas, podemos decir que la tesis del mensaje es la siguiente: Dios siempre está conmigo. O póngalo de esta manera: Dios siempre está con usted, conmigo. Él es mi único refugio seguro cuando enfrento ¿qué? Dificultades. Ahora, vamos a desarrollar esas 3 estrofas. ¿Qué aprendemos de esas 3 estrofas que el Salmo contiene? O más bien dicho, abordémoslo con esta pregunta: ¿qué debo hacer frente a las dificultades? Bien, en primer lugar, ahí para que llenen el flanco, sería la primera lección que aprendemos es: reconoce que Dios es tu única fortaleza y fuente de toda esperanza. Él es el único, la única fortaleza. Ahora, en estos primeros 3 versículos, que es la primera estrofa, el Salmo inicia con algo interesante. Fíjese bien, inicia con una confesión de fe, no con un problema. Eso a mí me enseña que la fe está sobre los problemas y no los problemas sobre la fe. Él primero hace una declaración de lo que Dios es para él, para el escritor del Salmo. Entonces nos presenta una fe inquebrantable e inmovible. Vaya conmigo al versículo 1, mire lo que dice. Dice: Dios es nuestro. La palabra nuestro aparece ¿en qué? En plural, no en singular. Es nuestro amparo, nuestra fortaleza. 2 cosas: nuestro amparo y nuestra fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 3 cosas: amparo, fortaleza, auxilio en las tribulaciones. Otra versión dice en los problemas. Por lo tanto, la razón del por qué. Si pudiésemos enfrentar temores, dice, no temeremos. No temeremos, aunque, fíjese bien, las circunstancias, aunque las circunstancias de las dificultades y de las crisis sean enormes, sigue diciendo el texto, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Shelah, dice, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, note bien, el primer versículo, entonces, en mi punto de vista, creo que desarrolla el tema. O sea, el tema está en el primer versículo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en los problemas. Y lo que sigue es el desarrollo del tema. Ahora, interesantemente, presenta la palabra aunque, ¿sí? Aunque la tierra sea removida. Nosotros sabemos que la tierra no se remueve, pero sí sabemos que cuando hay un temblor, la tierra sí se mueve. Por otra parte, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, en la literatura hebrea no había nada más inmovible que una montaña. Ahora, aunque bramen y se turben sus aguas, o sea, el océano con frecuencia se ve como una metáfora de la oscuridad y la muerte. Dice, aunque todo eso acontezca, no temeré, porque Dios es mi amparo, mi fortaleza y mi ¿qué? Y mi pronto auxilio. El escritor del Salmo no dice, mi fortaleza son mis fuerzas, mi sabiduría, mi conocimiento, sino él, ante todo, dice que él se apoya en su única esperanza, que es Dios. En otras palabras, él acude a Dios como su pronto ayudador, como su pronta resolución. Entonces, Dios es nuestro lugar seguro para los tiempos tempestuosos, tormentosos, difíciles que enfrentamos en la vida. Pero ¿qué es lo que está diciendo el escritor en esta primera estrofa, versículos 1 al 3? ¿Qué tipo de refugio es Dios? Es como pensar qué tipo de padre es Dios. Ahora, ahí en su outline está qué tipo de refugio es Dios. Primero, Dios es un refugio protector. Es un refugio que me protege. Dice que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Se refiere a un asunto externo al que encontramos protección. Es el refugio, el lugar donde podemos correr y estar a salvo. Por ejemplo, aquí de repente dicen que va a llover y no llueve, ¿verdad? El pronóstico aquí en esta área de Dallas a veces falla, no es muy seguro. Y por si no llueve, yo siempre traigo una sombrilla en el carro. Pero como en este lugar hace un viento tremendo, que la sombrilla de alguna manera le protege. Pero cuando hace un viento, hermanos, la sombrilla como que se quiere elevar al cielo. O simplemente es tan fuerte la lluvia y el viento que de alguna manera usted se moja. No se protege completamente. Ahora, si se adentra a su casa, pues se protege. O cuando anda de compras, si se mete a un lugar, a un negocio, a una tienda, pues ya se protege de la lluvia y sale hasta que la lluvia se ha ido. Bueno, de alguna manera el paraguas es una protección temporal, preventiva, pero no nos cubre del todo de mojarnos. Dios, sin embargo, es un refugio seguro que siempre está ahí. El Salmo 91, para los que es su salmo favorito, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del ¿qué? Oh, excelente, ese pasaje me encanta, el Salmo 91. Ahora, dice, diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? ¿Verdad? Dios es un refugio también provisto. ¿Qué provee? Dice que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es una provisión interna que nos da esperanza, que no nos debemos de preocupar por el día de mañana. Pregunto, ¿te preocupas por el día de mañana? Repentinamente sí nos preocupamos por el día de mañana. Yo digo que el único que no se preocupa por el día de mañana es mi perro, que se llama Charles.
Él no se preocupa si va a comer el día de mañana. Él sabe que va a comer el día de mañana. Yo me preocupo por qué le voy a dar de comer el día de qué. El día de mañana. Por eso Verónica me dice, en lugar de haberle puesto Charles, le hubiéramos puesto Lirio. Porque no trabaja ni hila y de alguna manera come. Y hasta aseguranza tiene, hermanos. Porque tener una mascota aquí es un gasto adicional. Pero bueno, ese es otro tema. El Señor dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Pero también Dios es un refugio pronto. Dice que es nuestro pronto auxilio. O sea, que es fácil de encontrarlo. Tan fácil como hablar con Él. Así tan sencillo. Tan fácil como agarrar el teléfono espiritual y hablar con el Señor. Señor, estoy en esta circunstancia. Me siento así. Por favor, indícame, ayúdame. Dime qué debo hacer. Él está pronto ahí. Él no está ocupado. Nosotros podemos estar ocupados haciendo un sinfín de cosas. Dios no está ocupado. También es un refugio permanente. Dice que aunque la tierra se remueva, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen, se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, Él es un refugio permanente. Diciendo, cuando lleguen los tiempos peligrosos, el Señor siempre está ahí. Cuando estaba escribiendo y pensando, se me vino a la mente esa escena cuando Jesús les dice a los discípulos, vamos al otro lado del río, del mar. Y se suben los discípulos. Y de repente se desata una tormenta que casi se ahogan. Trataron de luchar contra la tormenta y cuando no pudieron, fueron a despertar a Jesús que estaba durmiendo en la parte trasera, recostado en una almohadita. Y le dijeron, Señor, ¿qué no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que estamos pereciendo? ¿No ves que casi nos estamos hundiendo? El Señor siempre estuvo ahí y el Señor les dijo, pasemos al otro lado. El Señor es permanente, siempre está ahí. Aunque de repente no lo vemos, que Él está obrando, Dios siempre, siempre, hermanos, está haciendo algo en nuestra vida. Siempre está trabajando. Bueno, pero esa es la primera estrofa. Vayamos a la segunda estrofa, versículos 4, 5, 6 y 7. Mire, en tiempos de dificultades y problemas y crisis que podamos enfrentar, la segunda lección es la siguiente. Redescubre que el único refugio seguro es la presencia protectora ¿de quién? De Dios. En esta segunda estrofa cambia el cuadro y la escena de esa feroz tormenta de la ciudad que está sitiada y ahora presenta el cuadro de la ciudad de Dios. El mensaje en esta segunda estrofa, en medio de las dificultades, es de que la presencia de Dios será como un río que fluye desde el propio corazón de Dios. O sea, en otras maneras, dicho en otras palabras más sencillas y entendibles, sería que los recursos de Dios, la protección de Dios es ilimitada, que siempre está ahí. Una de las cosas que nosotros cuando enfrentamos grandes dificultades, quedamos exhaustos, quedamos agotados, quedamos cansados físicamente, emocionalmente y espiritualmente. En esos momentos necesitamos redescubrir que nuestro único refugio seguro es ¿qué? Es la presencia protectora del Señor. Miren lo que dice el versículo 4, 5, 6 y 7. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritó la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Shelah. O sea, reflexiona. ¿Cuál es el tema aquí? La ciudad de Dios. Dice que Dios está en medio de la ciudad de Dios y que el Señor de los ejércitos está con ellos. Entonces, Dios está protegiendo su ciudad,
Dios está proveyendo a su ciudad. El poder secreto es que Dios nos fortalece. Entonces, la ciudad de Dios se refiere a Jerusalén, ¿ok? El texto nos está hablando de la ciudad de Dios de Jerusalén, que está en una parte alta y es una ciudad de alguna manera que está amurallada. Entonces, ellos debían de contar con la provisión de Dios. ¿Se recuerdan de ese túnel que llevaba el agua? Que era prácticamente la protección de Dios. En la antigüedad, las ciudades podían resistir ataques por largos periodos de tiempo si tenían este túnel de agua. Bueno, nosotros aquí en Duncanville, que es una ciudad, no tenemos un túnel de agua. Pero ¿saben qué? Tenemos algo muy parecido. Tenemos un tinaco enorme de metal que dice Duncanville. Y si estaba Irving, hay un tanque enorme de agua. Ahora me pregunto, ¿para qué hacer ese tanque si tenemos agua que corre por tuberías? Bueno, es una reserva de agua por si se llegase a acabar el agua. O sea que de alguna manera, tanto en la antigüedad tenían esa provisión de agua, como nosotros también tenemos esa provisión de ¿qué? De agua, por si se llegase a acabar. Por otra parte, el agua también es un simbolismo muy especial. En este caso, puede referirse al Espíritu Santo para refrescarnos. ¿Recuerdan ese episodio de la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan? Versículo 13, 14, que dice: respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Ahora, nosotros estamos bendecidos, hermanos. Pablo nos dice en Efesios que hemos sido sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces tenemos una provisión interna que es el Espíritu Santo, que nos fortalece en tiempos de dificultades. Pero también tenemos una persona que nos da firmeza. Dice el versículo 5, Dios habita en esa ciudad. No, jamás podrá ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la ¿qué? La protegerá. Entonces, nunca jamás será destruida, sacudida. Nosotros podemos ser zarandeados, pero jamás podemos ser derrotados. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida está escondida en Dios. Nuestra alma está escondida en Él. El enemigo puede tocar nuestro cuerpo X, pero nuestra vida le pertenece al Señor. En su muerte en la cruz, nosotros tenemos esa seguridad que estamos anclados en Cristo Jesús. Y Pablo dijo, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna cosa semejante nos puede separar del amor de ¿quién? Por eso, hermanos, yo creo que la salvación jamás, nunca, jamás se pierde. Algunos hermanos centroamericanos dicen, ahorita no persevero. Y yo cuando los escuché entendí esa palabra. ¿Cómo que no persevero? Sí, dice, yo soy creyente, he aceptado a Jesús, pero ahorita no persevero en la iglesia. Y yo en términos mexicanos lo puse, lo que pasa es que te caíste de la cama, hermano. Eso es otra cosa. Pero algún día vas a regresar, porque si eres del Señor y estás sellado, algún día el Señor te hará regresar. ¿Cómo? No sé cómo. Entonces, no hay que temblar por las dificultades, antes bien hay que correr a la fortaleza protectora segura que es el Señor. Ustedes se recuerdan en el libro de Daniel, los 3 amigos de Daniel que se llamaban Cedrac, Mesac y Abednego, que los aventaron ¿a dónde? A el fuego, a el horno de fuego, a una temperatura, alguien ha dicho por ahí, de más de 1000 grados, que simplemente con ponerlos se iban a achicharrar. Pero dentro encontraron que había una cuarta persona. Y todos los eruditos dicen que esa cuarta persona es Cristo. Entonces, Cristo está con nosotros en los embates más feroces que puedan atacar a nuestra vida y las dificultades más difíciles que podamos enfrentar. Por último,
Una tercera lección es la siguiente: responde a la invitación de Dios con confianza esperanzadora que te dará la victoria. Sería la última parte. El versículo 8 y 9 dice lo siguiente: venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Pero note la palabra interesante, dice, venir y qué, venir y ver. O sea, es una invitación, es un consejo. Vengan, vean, comprueben. Ver objetivamente con los ojos se refiere a un vidente o a un profeta. La idea de mirar el interior con una perspectiva espiritual. Vengan y vean. Ahora, ¿cuáles eran los hechos que ellos tenían que venir y ver? ¿Qué es lo que los primeros lectores tenían que recordar? Bueno, todo lo que había acontecido, gran parte del libro de Éxodo. ¿Cuántas cosas extraordinarias no habían acontecido? Las plagas, la liberación de los egipcios, el cruce del Mar Rojo, la provisión del maná, tantos milagros que habían acontecido. Interesante. Nosotros podemos ver las obras de Dios no de la manera que ellos las vieron, porque el Mar Rojo ya no se va a abrir, porque el maná ya no se va a dar, pero podemos ver las obras que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. Todo lo que Dios y de dónde Dios nos sacó. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Algunos de ustedes eran alcohólicos, algunos de ustedes quizás tenían otro tipo de vicios, algunos de ustedes eran escépticos, algunos de ustedes tenían una vida completamente desordenada y sin embargo, hoy están aquí porque alguien les habló, porque alguien les dijo, ven y ve, Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede hacer una diferencia extraordinaria en su vida. Ahora, ¿cómo van a ver aquellos que no van a ver? ¿Cómo van a escuchar aquellos que nunca han escuchado? A través de nuestro testimonio, a través de compartir nosotros del Evangelio. Te invito, ven, ¿te gustaría conocer a Dios? ¿Te gustaría tener un encuentro con Jesucristo? ¿Te gustaría que tu vida cambiara? No le van a decir que no, le van a decir, sí, algún día voy. Sígalo invitando y llore por él, que algún día vendrá. Entonces, el escritor nos dice, vengan y vean los hechos con los ojos de la fe. Abran su corazón y experimenten la presencia del Dios Todopoderoso. Dios hace lo imposible en nuestra vida, aunque en otro contexto, así como lo hizo en el contexto en el cual se escribió este salmo. ¿Qué podemos esperar de Dios cuando estamos llenos de dificultades, de temores? Bueno, podemos experimentar una victoria extraordinaria. Hay que reenfocar nuestro pensamiento. Miren lo que dice el versículo número 10. Es un versículo que de hecho lo hemos leído, no lo hemos aprendido. Dice, estad, ¿qué, hermanos? Quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, exaltecido seré en la tierra. Esa palabra de estar quietos, quédense quietos, significa descansa, no te preocupes, no te abrumes, detente, reflexiona, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados porque yo los haré, ¿qué? Descansar. Hay que aprender a descansar en el Señor. Algunos eruditos dicen que esa frase va dirigida a aquellas naciones que atacan al pueblo de Dios. Tal vez, quizás. Otros dicen que Dios está reprendiendo a los hebreos por falta de confianza. Quizás, puede ser, tal vez, no sé. Pero el punto que a mí me dice, estate quieto. O sea, no luches contra la crisis que tienes. No resuelvas tu problema que tienes. Déjamelo a mí. Descansa en mí. Entonces, ¿qué significa eso entonces? ¿Que no vamos a hacer nada? No, significa que hay que entrar en el descanso que Dios nos promete, en la invitación. Él nos está invitando y dice, ven, ven,
comprueba, recuerda lo que hice por ti. Ven, descansa, no te preocupes. El Salmo 46:11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios ¿de quién? De Jacob. Entonces, yo les dije que este salmo me encantaba y me gustaba. Es mi salmo favorito. ¿Algunos de ustedes conocen el himno Castillo Fuerte? ¿Sí? Ya quizás no lo cantamos con frecuencia, pero es un himno que cuando yo lo escuché me cimbró emocionalmente. Cuando se canta, no sé, hermanos, me eleva al cielo. Hago de cuenta que estoy en el cielo. Porque cuando yo acepté al Señor, enfrenté pruebas como usted no tiene una idea. Hablaba 26 maldiciones por minuto. Así es que todas las maldiciones yo me las sé de memoria. Y de la noche a la mañana el Señor me cambió. Y el día siguiente que fui a mi trabajo, no lo podrían creer, que ya no hablaba maldiciones. Enfrenté pruebas tremendísimas y siempre me amparé en el Salmo 46. Entonces, ese himno de Castillo Fuerte es nuestro Dios, excelente. En 1520, después de 3 años de conflicto con la iglesia romana, el Papa advirtió a Lutero: si no dejas de proclamar que la salvación es solamente por gracia, solamente por fe, solamente por Jesucristo, te vamos a dar cuello. Alguien dijo: te vamos a dar coloquialmente chicharrón. O sea, te vamos a matar. Resulta que Lutero responde a una carta pública y publicando un panfleto contra la posición papal. Y en 1521 el Papa León escribe una carta anunciando: está excomulgado de la iglesia. Y tenía influencia con el emperador Carlos V, no el del chocolate, Carlos V, no, otro Carlos, no era el mismo. Pero vamos a buscarlo a este infame hereje, y hay una recompensa al que lo encuentre. Resulta que la prioridad era capturar a Lutero, pero fue detenido por un hombre enmascarado, interesantemente, que iba a caballo, y fue llevado a un castillo en Alemania Central. Y ese hombre era un hombre muy pudiente, hombre muy rico, de mucha influencia política, llamado Federico III, quien lo agarra y lo esconde en el castillo de Wartburger. Y de repente cuando oí esa palabra Wartburger me sonó a Whataburger, pero no, es Wartburger, hermanos, ¿qué? Entonces fue donde Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al idioma alemán. Y todos los que han escrito sobre Lutero dicen que el Salmo fue la inspiración para que él escribiera Castillo Fuerte. Años más adelante, en 1853, Friedrich H. tradujo este himno, este cántico al inglés. Y los voy a leer textualmente y con esto terminamos. Dice, escuche bien lo que dice el Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas dejar ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor no es nada aquí, con el todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Señor y Salvador, siendo el solo Dios, él triunfó en la batalla. Y si demonios 1000 están prestos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya su palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. No pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo instruir, mas siempre ha de existir el Dios del reino
eterno. Y con esto terminamos. Haz del Salmo 46 tu escudo y esperanza en las dificultades de la vida. Este salmo te proporciona esperanza, confianza, tranquilidad cuando las tormentas de la vida recien tu vida al punto que sientes que te hundes y que ya no puedes soportar más. Así también tus temores aumentarán, dejándote paralizado. Sin embargo, recuerda que Dios está contigo. Aunque no lo veas actuar, Él siempre está actuando porque desea formar tu carácter y hacer crecer tu fe.